Bueno, en primer lugar, Concha, muchas gracias por invitarme a este congreso. Para mí es un honor poder participar en la sesión de hoy. En cuanto a la ponencia, el objetivo de mi ponencia es poner de manifiesto el potencial que tiene para el estudio de la historia agraria los catastros elaborados durante las reformas fiscales de Can Argüelles y de Martín de Garay. Este objetivo lo vamos a intentar conseguir analizando la agricultura de Manzanares, una población de la provincia de Ciudad Real, a partir de la información del Cuaderno General de la Riqueza de 1820 y del Cuaderno de Contribución Territorial de 1821. En este aspecto pensamos que este estudio es novedoso porque no conocemos investigaciones previas que combinen ambas fuentes y de hecho pues hay muy poco publicado sobre los catastros de Can Argüelles. Lo que vamos a hacer es revisar las principales características de la agricultura manzanareña, pero a través de la renta generada, que quizás sea la información más importante que nos aportan estos cuadernos. Pensamos que el resultado de este análisis ofrece conclusiones interesantes que nos van a permitir matizar la visión que hay sobre la agricultura de esta zona de España a principios del siglo XIX. De hecho, la complejidad y tamaño de la economía manzanareña creo que nos va a permitir también obtener conclusiones representativas. Para hacernos una idea, Manzanares contaba con 8.000 habitantes, tenía un enorme término municipal de 54.000 hectáreas y la renta neta generada en 1820 ascendía a 3 millones de reales, que es más que en cualquier pueblo de la provincia de Madrid, exceptuando obviamente la capital de España. Además, Manzanares contaba con una economía relativamente diversificada, sobre todo gracias a su ubicación geográfica, que permitía que sectores como el transporte ejercido por arrieros o el comercio o la hostelería, posadas y ventas, pues tuviesen cierto peso en la economía local. En este mapa de 1850 podemos ver que por Manzanares pasaba el Camino Real de Andalucía y la ruta que conecta Levante con Extremadura. Además, por Manzanares también pasaban dos importantes veredas, cañadas, utilizadas por el ganado trashumante. Bueno, ¿qué información nos proporcionan los cuadernos? Pues el cuaderno de 1820 nos proporciona las rentas obtenidas por cada uno de los casi 2.200 contribuyentes de la localidad. Las rentas se organizan por calle, por vecino y por actividades económicas, pues agricultura, ganadería, servicios, comercio, industria. En este caso vemos ingresos por posada, ventas o propiedades urbanas. El cuaderno de 1821 lo que nos proporciona es información sobre los más de 800 propietarios y arrendatarios de fincas rústicas, la extensión de sus propiedades, los cultivos, aquí vemos olivas y vides, y luego la rentabilidad de cada explotación, con lo que también nos permite calcular rentabilidades por unidad de superficie. La información de ambos cuadernos se ha organizado y registrado en una base de datos, lo que nos permite hacer comparaciones y rápidas agregaciones, ¿no? Bueno, si leemos un manual de historia económica y nos quedamos con las ideas principales de la agricultura en esta zona de España, en el interior, peninsular, en la meseta sur, pues la verdad es que la visión que trasladan es muy poco optimista. Hablan de una agricultura extensiva, dominada por cultivos de cereales de secano, de baja rentabilidad, una agricultura dedicada al autoconsumo con muy poca orientación al mercado, que la propiedad está concentrada en manos de los grandes propietarios, que estos terratenientes se caracterizan por ser absentistas, por no invertir en mejorar sus explotaciones. Bueno, pues a continuación lo que vamos a ver es que la información de renta obtenida de estos cuadernos matiza en cierta medida estas conclusiones. Bueno, vamos a empezar con los cultivos. Si vemos que la tierra calma, es decir, la tierra dedicada a cereal de secano y a pastos, ocupa el 86% de la superficie, pues parece que las hipótesis anteriores se confirman. Pero si añadimos la dimensión de la renta, podemos observar que la vid, con un 4,53% de la superficie, genera un 35% de todas las rentas agrícolas y el azafrán, con una superficie mínima, llega a generar un 8%. Es más, 2/3 de la producción de vino y la práctica totalidad de la cosecha de azafrán, que es un artículo de lujo, se destina a la comercialización en mercados exteriores. Pues aquí surge una primera conclusión. Es cierto que hay un dominio del cereal de secano de baja rentabilidad, pero a su vez también subsisten otros cultivos de alta rentabilidad, muy importantes económicamente por el porcentaje de renta que aportan y claramente orientados a la comercialización.
Si vamos a hablar de la estructura de propiedad, podemos ver que 40 propietarios tienen un 70% de toda la tierra, frente a 304 propietarios que apenas tienen un 1,61% de la tierra. Pues con estos datos podríamos confirmar que la agricultura manzanareña es de tipo latifundista, pero de nuevo, si añadimos la dimensión de la renta, observamos que los propietarios entre 3 y 6 hectáreas obtienen unas considerables rentas de origen agrícola de casi 800 reales, y esto lo pueden complementar con ingresos por otras actividades económicas. Para hacernos una idea, el salario de un sirviente el salario anual de un sirviente sería unos 200 reales anuales, con lo que esta cantidad de 800 es una cantidad relevante. ¿Y cómo puede ser que con tan poca tierra se consigan tantas rentabilidades? Pues porque el pequeño agricultor opta por plantar azafrán y el mediano se inclina por la vid, que como hemos dicho son cultivos de alta rentabilidad. Bueno, aquí podemos sacar otra conclusión. Es cierto que hay mucha concentración de la propiedad, pero la apuesta de pequeños y medianos agricultores por cultivos muy rentables, pues aminora las diferencias que podrían intuirse si tenemos en cuenta solo la propiedad de la tierra. Y además se atisba la presencia de una clase media grande. Tengamos en cuenta que podríamos identificar como clase media los grupos 2 y 3 y son un 50% de los propietarios. Y este tamaño de la clase media es más grande de lo que podría esperarse para esta zona de España y para esta época. Por último, si nos centramos en los grandes propietarios, vemos que Juan Merino, el mayor terrateniente en 1821, dedicaba nada menos que el 96% de sus más de 2.200 hectáreas a tierras calmas. Pero, sin embargo, del 4% restante de tierras obtenía casi un tercio de su renta. Este 4% lo dedicaba a huertas, tenía 15.000 vides y casi 3.000 olivos. Es más, los 10 mayores terratenientes obtienen un 10%, solo un 10% de su renta de arrendamientos, lo cual significa que sus cultivos más rentables los explotan directamente. Y 6 de ellos, de estos 10 mayores terratenientes, también están entre los 10 mayores viticultores. Y poseen una cantidad de vides nada despreciable, 142.000. Además, vemos que la superficie, comparando con los datos del catastro de la Ensenada, vemos que la superficie de vid ha crecido un 128% y la de azafrán un 300%. Bueno, con todos estos datos, ¿qué otra conclusión podemos llegar? Pues que parece que no hay terratenientes absentistas y además yo creo que se constata el esfuerzo generalizado de todos, pequeños, medianos y grandes agricultores, por mejorar sus explotaciones, apostando por cultivos rentables que sobre todo en el caso de la vid necesitan fuertes inversiones y a largo medio plazo. Bueno, con estos rápidos apuntes, esperamos haber puesto de manifiesto la importancia de la información de los catastros de Garay y Cangargüelles, sobre todo la información relativa a la renta para el estudio de la historia agraria. Y como futura línea de investigación podríamos apuntar que sería muy interesante poder localizar documentos de este tipo en alguna población cercana de tamaño similar, como pueda ser Valdepeñas, Alcázar de San Juan o Almagro, para comprobar si se confirman las conclusiones obtenidas en Manzanares y ver si son de esta forma aplicables al conjunto del territorio. Muchas gracias.